Gracias, Señor, porque fue por tu amor por mí, que me diste vida eterna, sin merecerlo, y no puedo pagarlo. Gracias, mi Señor. Solo por amor a mí, que en una cruz diste tu vida, nada merecía yo, y tu calor vino un día a enseñarme, a iluminarme, a mostrarme tu verdad, a humillarme, a postrarme ante tu autoridad. No importa cuánto hiciera, todo tuyo ya así te deberé. Y si a ti me entregara y mi vida entera diera, yo jamás te pagaré. Avivando el fuego, Iglesia Templo de la Gracia, La Calera. Encuéntranos entre Blanco y Esmeralda, Teresa 1145. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Bienvenidos. Estamos felices de que estés conectado. Comenta y comparte nuestra transmisión. Y ya comenzamos. Hola, muy buenas noches mis queridos y amados hermanos, que Dios les bendiga mucho en esta tarde fría, pero gracias al Señor que estamos, aunque fría, pero gracias al Señor, cierto, que estamos en su programa Avivando el Fuego, y hoy con un tema muy importante. Así que, ¿qué tal? Antes de seguir hablando, les invito a que oremos al Señor para que Él tome el control de este programa. Amén. Así que oremos al Señor, inclinen sus rostros en su hogar y oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu gran y poderoso nombre, porque tú y solo tú eres un Dios grande y poderoso. Te pedimos, Señor, hoy tú nos guíes, Padre Santo, por el camino hoy, Señor, que vamos a caminar, Señor, por lo que hoy vamos a ver, por lo que hoy vamos a hablar y tratar, Señor, que es muy hermoso, Señor, y que a nosotros los cristianos nos compete mucho, Padre Santo, porque es justamente lo que nosotros hoy creemos, Señor, lo que nosotros hoy mantenemos firme en nuestra fe. Así que ayúdanos, Señor, para que este programa sea de gran bendición para todos, Señor, nuestros oyentes y para nosotros también, Señor, que hoy vamos a estar acá. Así que gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un gran saludo a todos los hermanos que nos están viendo, a todos los que están ya conectados y
a todos los que nos van a ver también en forma diferida, que Dios les bendiga mucho. Así que ahora vamos, antes de seguir, vamos a una alabanza. Revestido de la gracia y la justicia del Señor. Y si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Entonces, bueno, mire, hoy vamos a hablar de algo muy importante porque es algo fundamental para nosotros los cristianos. Este mes ya estamos celebrando un año más, ¿cierto?, de lo que es, lo que denominamos el mes de la Biblia. Mes de la Biblia, porque por allá por el año 1569 aproximadamente, en la imprenta de Gutenberg, se terminó de imprimir la primera Biblia en el idioma alemán. La primera Biblia impresa en el año 1569 aproximadamente se terminó de
imprimir. Entonces, por eso el mes de septiembre justamente se celebra, ya se quiere hacer, digamos, homenaje a esto, destacando que es el mes de la Biblia. Y el 31 de octubre, nosotros celebramos, bueno, el Día de las Iglesias Evangélicas acá en Chile, pero se celebra a nivel mundial el Día de la Reforma también. El Día de la Reforma, ya que el 31 de octubre del año 1517, hay un sacerdote, un monje llamado Martín Lutero, clavaba 95 tesis ahí en una catedral, las clavaba en reclamo, ¿cierto? Haciendo entender que estaba en contra de muchas falsas doctrinas y de muchas falsas costumbres que tenía la iglesia dominante en ese tiempo, que era la iglesia católica. Entonces, ya vamos a cumplir más de 500 años, 505, 508 años, 17, 20, 506 años ya de la Reforma Protestante. Y que gracias a eso nosotros hoy podemos, Señor, ¿cierto?, estar al aire también, podemos estar compartiendo con ustedes de la palabra del Señor. Gracias, ¿cierto?, a la imprenta de Gutenberg, que nosotros hoy también podemos tener nuestra Biblia. Así que gracias al Señor, porque fue toda una revolución en esos tiempos. Y hoy vamos a hablar de algo que no sé si ustedes han escuchado, ¿cierto?, que son las 5 solas de la Reforma. Así que vamos a invitar a nuestros panelistas, hermano Lucas y hermano Javier, que hoy están invitados, ¿cierto?, invitados de lujo, ya 2 jóvenes. Y también está nuestra hermana María José, pero ha tenido algunos problemas con la conexión, con el internet. Así que quizás no la podamos tener, pero de aquí estamos con ella. Le damos igual las gracias y quiera Dios que se pueda solucionar el problema del internet. Así que por allá por las cabritas, ojalá que llegue el internet. Parece que las cabritas están un poco rebeldes ahí. Pero bueno, gracias al Señor, porque podemos estar con estos invitados, nuestros panelistas de invitados. Así que mucho gusto tenerlo, hermano Lucas, hermano Javier, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo está, hermano Javier? Amén. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Qué bueno, hermano Lucas. Amén, aquí bien, gracias al Señor, junto a usted y junto a todos los que nos están mirando, para la gloria del Señor. Amén. Qué bueno. Entonces, vamos primero a decir qué son las 5 solas. Las 5 solas, en resumido, bien resumido, podemos decir que son las 5 creencias fundamentales de la iglesia cristiana protestante. Son las 5 creencias fundamentales, o sea, digamos, de estas 5 solas se ha basado toda nuestra fe, se ha basado todas nuestras creencias, nuestros principios cristianos, y son fundamentales, ¿ya? Y que son, digamos que esas son las que nos fundamentan como cristianos, como hijos de Dios, como evangélicos. ¿Ya? Y todos los credos religiosos, todos los fundamentos cristianos se basan en estas 5 solas. ¿Cuáles son esas 5 solas? ¿Y sola? ¿Qué significa sola? Sola en latín significa lo mismo, solo, único, solo. Así de sencillo, solo. Por eso se llama 5 solas. Y son, la primera, por ejemplo, sola escritura, o sola escritura, como decía ahí. Sola fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria, o soli Deo Glori. ¿Han escuchado, sí, cierto? Soli Deo Glori. Bueno, esa es una de las 5 solas.
Si bien es cierto, ya estas 5 solas en conjunto no se mencionaron al principio de la Reforma, no se mencionaron juntas, sino que se mencionaron 3, que era solo Escritura, solo fe y solo gracia, y después obviamente siempre han estado estas, pero no se mencionaban juntas, hasta el siglo XX, ya que ahí se reunieron y se empezaron a mencionar juntas, pero las que se mencionaban siempre juntas era solo Escritura, solo fe y solo gracia. Solo Cristo y solo Dios gloria siempre estaban, pero no se mencionaban juntas. No sé si me logro dar a entender. ¿Luquitas? ¿Sí? Amén, amén. ¿Se entendió, cierto, Javier? ¿Se entendió? Amén. Ya, se entendió. Ahí mantengan los micrófonos abiertos, nomás no se preocupen, sí, porque vamos a estar haciendo preguntas. Entonces, voy a pedirle al hermano Luke que nos hable un poco de lo que es una de estas solas, que es solo o sola escritura. Amén, amén. Amén. Bueno, les saludo a todos en el amor del Señor, amén, a todos los que están sintonizándonos, amén, que es un programa solamente para la gloria del Señor, amén. Así que, bueno, comentar un poco sobre lo que es uno de las 5 solas, amén, uno de los fundamentos, amén, que son, bueno, son fundamentales, amén, en lo que es como cristianos, amén, son las doctrinas fundamentales que todo cristiano debe tener. Y en este caso voy a exponer sobre lo que es un poco de la sola escritura, amén, o sola escritura, amén, que viene del latín. Bueno, la sola escritura, amén, se refiere a que las sagradas escrituras, amén, es decir, la Biblia, amén, es la única que es palabra de Dios. Es decir, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Por eso en 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Creemos en la escritura como palabra de Dios. Amén. Sabemos que fueron hombres, amén, que escribieron la Biblia, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. Amén. También lo que es toda la escritura, amén, es la única fuente que el cristiano tiene, es la única fuente de autoridad, amén, la única fuente de autoridad, amén, que el cristiano tiene, amén, la única fuente de revelación que hay, amén, no hay más revelación, sino que aquí en la Biblia, amén, Dios nos dejó todo lo que debíamos de saber, y en lo cual es lo único que nosotros debemos obedecer, amén, es decir, ya no hay más revelación, ya no puede venir alguien diciendo que si el Apocalipsis dice que ¿cómo se llama? Que va a venir, va a descender la nueva Jerusalén, amén, va a haber cielo nuevo y tierra nueva. No puede venir alguien y decir que no va a haber cielo nuevo, ni tierra nueva, ni que no va a haber nueva Jerusalén, sino que va a haber un no sé, nuevo Valparaíso. No, porque aquí en la palabra de Dios ya está todo escrito, está todo revelado para nosotros, y eso es lo único que por lo cual nosotros debemos de dejarnos guiar. Por eso es la única fuente de autoridad, lo único que nos manda a nosotros. No nos podemos dejar llevar por otro tipo de revelaciones que muchas veces el hombre se inventa, amén. Aunque sí creo, amén, que bueno, la palabra de Dios es la única revelación que hay, el único manual que tenemos nosotros para conocer a Dios, amén. Pero también creo en que como la Biblia dice, amén, que el Espíritu Santo repartió dones, amén, y uno de los dones son el don de ciencia, don de discernimiento de espíritu y palabra de sabiduría, que son dones de revelación, amén, que claro, a alguien consagrado a Dios le puede quizás revelar la condición del hermano, quizás le puede revelar tal cosa en su vida personal para instruirlo a él a toda verdad y a toda justicia, pero en lo que es revelación en cuanto a doctrina, ya está todo escrito. Es decir, yo no puedo tener una revelación y decir que de Dios, si yo no puedo, o sea, yo no puedo decir que tengo una revelación de que no vino Jesús en carne.
porque la Biblia ya me lo dice. Amén. Es diferente cuando Dios claro, porque la palabra revelación significa manifestar algo que estaba oculto. Entonces, claro, Dios te puede quizás revelar algo en tu vida, quizás te puede mostrar, no sé, a través de sueños algo. Amén. Te puede, a través del discernimiento de espíritu, te puede revelar lo que es, quizás cuando, para discernir cuando alguien te está diciendo algo que no es de Dios o algo que viene, bueno, de parte de las tinieblas. Pero lo que es esa doctrina, es decir, a lo que Dios dejó establecido como los parámetros, como los mandamientos, como lo que nosotros debemos de seguir, eso ya está todo escrito. Todo lo demás ya puede ser revelación, pero lo que es para nuestra vida personal, pero no cambiando la doctrina de la Biblia. Amén. Todo tiene que ser basado en la palabra de Dios. Amén. Entonces, sola escritura, es decir, que debemos de dejarnos guiar por las escrituras. Amén. Que esa es la revelación que Dios nos dejó a nosotros para conocerlo a Él, y es la única revelación que nosotros también debemos de obedecer, y toda revelación, todo lo que Dios nos muestre, tenemos que basarlo en la Biblia. Amén, porque esa es la palabra de Dios, y es la fuente también importante, porque eso también es lo que nos va a llevar a la fe. Amén, porque la fe viene por el oír y la palabra de Dios. Amén, si no tenemos la palabra de Dios, no podemos tener fe. Amén. Así que solo escritura es la única fuente de autoridad que nosotros tenemos, lo único que nosotros debemos de obedecer, porque es la palabra de Dios. Amén. Y no hacer caso a otros libros que quizás cuentan algo diferente a lo que nos cuenta, a lo que nos dice la Biblia. Amén. Que es palabra de Dios. Amén. Así que en resumen cortito, la Biblia es palabra, creemos como que es la palabra de Dios y que es la única que debemos de obedecer. Amén. No se le puede cambiar nada, ni añadir, ni quitar. Amén. Y es lo que también nos lleva a lo que es la fe, que también es una doctrina fundamental. Amén. Para el cristiano. Amén, mi hermano Mario. Amén, amén. Eso fue, en resumidas cuentas, cierto, lo que es solo la escritura. Porque acordemos que antiguamente ya la iglesia reinante y la iglesia católica tenía muchos dogmas. Y el pueblo, el vulgo, digamos, el pueblo común y corriente no tenía acceso a la palabra de Dios. Una, porque había mucho nivel de analfabetismo. Otra, que la Biblia era solamente en un idioma que era el latín, y el latín obviamente no todos hablaban latín, sino que también era, digamos, si bien no era el idioma oficial, pero sí era el idioma por excelencia académico. Entonces todas las personas con estudios académicos, sacerdotes, profesores, maestros, reyes, en fin, todos los que eran de la alta alcurnia y que tenían cierto grado de estudios, obviamente sabían latín, y ellos son los únicos que prácticamente podían entender lo que decía la escritura. Y por ejemplo, en lo que también se basa esto es en Gálatas del 1 del 6 al 10, ¿cierto? En donde dice que no hay otro evangelio, ¿ya? Que puede ser predicado, que nadie los engañe, sino que hay un solo evangelio. Y justamente eso se debía a que la Biblia no era considerada para el pueblo, para el común del pueblo. En Efesios también, en segunda de Pedro 1:3, segunda de Pedro 1:3, está Pedro, segunda de Pedro 1:3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahí está. ¿Por qué? Porque la única parte donde podemos, ¿cierto?, tener el conocimiento es en la Biblia.
Solo la Escritura. No hay otro libro aparte de las Escrituras que nos lleve a la salvación, que nos lleve a tener conocimiento de Dios. Podrán haber muchos libros de teología muy buenos, pero hay un solo libro que está por sobre todos los libros, que es nuestra única fuente de fe, nuestra única fuente, ¿cierto?, de fe y de conocimiento, que es la Biblia. No hay otro libro aparte de la Biblia. Si alguien dice que necesita, no sé, pues que aparte para interpretar la Biblia tiene que tener otro libro, no. La Biblia es la única fuente de fe y conducta del cristiano. Y eso es algo que usted tiene que aprenderse. ¿Qué es lo que es la Biblia? La Biblia es la única fuente de fe y conducta. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Solamente lo que está escrito, y lo que está escrito es en la Biblia. Por eso ahora también hay mucha... salen muchos videos por internet desacreditando la credibilidad de la Biblia, no, que la Biblia tiene errores, que esta versión tiene errores, que esta versión acá, que tiene errores, que se contradice, en fin, todo por desacreditar, ¿cierto?, la Escritura, porque acuérdense, y esto apréndanselo, la Biblia es la única fe, o sea, la única fuente de fe y conducta. La única fuente de fe y conducta es la Biblia. Y este es un credo, y esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo aquí en la mente. La fe es nuestra única fuente de fe y conducta. En ella encontramos todo. Ella es la que tiene que guiarnos. No hay libros anexos, ¿cierto?, que nos den la interpretación de la Biblia. No, solamente la Biblia. La Biblia se interpreta sola, ¿ya? Y ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Javier con otra de las solas, ¿cierto?, que es solo la fe, solo Fidae. Amén. Vamos a ver. Bueno, que la paz de Dios sea con vosotros. Muy agradecido de parte del Señor por esta bella oportunidad que me da de poder hablar de este tema tan importante que envuelve a todo el mundo cristiano, ¿cierto? La fe. Dice sola fide, dice, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. A ver, la justificación solo por fe es la bisagra sobre la cual todos giran la vida cristiana. Sabemos que solo Dios tiene la capacidad de perdonar los pecados del ser humano y salvar al hombre de la condenación. Si solo Dios puede salvar al hombre, nos preguntamos cómo lo hace. ¿Y por qué nos preguntamos esto? Porque Dios actúa de una forma también sobrenatural que el hombre, la mujer, no comprende. Pero, como decía nuestro hermano Lucas, que en la Escritura se encuentra todo. En la Escritura está toda la verdad, ¿cierto? Y en la misma Escritura dice en Romanos que expone la condición del hombre y declara la palabra de Dios en Romanos 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cierto? Nosotros no tenemos parte de la gloria de Dios. Y dice en Romanos 3, 24 y 26 está la respuesta para salvar al hombre del pecado. Dice, Pablo llama a esta acción de Dios a favor del pecador justificación. ¿Y qué significa justificación? Significa declarar que una persona es inocente y sin culpa. Esta justificación es gratuita. Dice, justificación por medio de la redención de Cristo. Y la palabra redención significa algo totalmente maravilloso,
que dice redención literalmente significa comprar de nuevo. Y significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo por medio de un precio. Y que ese precio lo pagó Jesucristo. La salvación es solo por fe. Y podemos darnos cuenta en Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El hombre no puede ser salvo aparte de lo que Dios dice. Y Él ha dicho que el único medio para la salvación es la fe. Pero dentro de este tema también nos preguntamos, ¿qué tiene que hacer el hombre para poder ser salvo? Y la Biblia también nos declara que al hombre solamente le competen dos cosas: es arrepentirse de su pecado y creer solamente en Jesucristo, que en Él está la salvación. Y la salvación tiene por base la fe, porque dice en Hebreos 11, capítulo 1, que la fe es la certeza. Lo voy a buscar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la palabra certeza significa un conocimiento seguro, sin temor a errar. Y convicción significa que nos permite sostener un determinado pensamiento. Yo creo que Jesucristo me salvó. Y esa es mi fe. La fe es tan importante como la escritura y todo se envuelve en la vida del cristiano. Sin fe, también dice la palabra de Dios, que es imposible agradar a Dios. Así que si alguno de nosotros no tiene fe, es importante poder creer firmemente en el Señor, sobre todo en estos tiempos que es tan difícil, y creer en Él, tener la fe, la certeza de que somos salvos. Y como decía este pequeño estudio, que no somos salvos por nuestras propias fuerzas, ni siquiera por nuestras obras que podemos realizar, sino que solamente por fe y por gracia de que Jesucristo murió por mí y me dio la redención, que significa que me rescató de nuevo. Así que eso sería mi hermano Mario. Amén, amén. Solo fe. Entonces, yo les decía, cierto, al principio, cierto, que estas 5 solas son creencias fundamentales y que estaban en contraposición, cierto, a las creencias de la Iglesia Católica, donde ponían muchas trabas, donde ponían como dije, mucha traba al pueblo para que tuviera el real conocimiento. Entonces expresan estas 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y práctica cristianas. Eso es importante, ¿cierto? Creencias fundamentales, y que son tan fundamentales que nosotros hoy la vemos y decimos, sí, son fundamentales, son básicas. O sea, el que no cree esto no puede ser llamado cristiano. Así de sencillo. El que no cree una de ellas no puede ser llamado cristiano. Solo la Escritura, ¿cierto? No hay nada más allá que la Escritura. Porque recuérdense que la Escritura, la Biblia, es la única regla o fuente de fe y conducta. Un Señor, una fe, un bautismo. Y la Escritura es la única regla de fe y conducta para el cristiano. Si el cristiano llega a dudar de la Biblia y dice, pero es que fue escrita a lo mejor por hombres, ahí estamos mal. Ya estamos mal, porque la Biblia para nosotros tiene que ser, y lo vuelvo a repetir para que se lo grabe, es la única regla de fe y conducta del cristiano. Apréndaselo.
y entiéndalo en su corazón, no solamente en su mente, sino que en su corazón. ¿Y cómo puede hacer eso? Leyendo la Biblia, que hoy tiene el privilegio. Acuérdense que antes no se podía, ¿ya? No se podía ni siquiera traducir al idioma de cada país, o sea, eso era algo tremendo, era como un sacrilegio. Y muchos, ¿cierto?, fueron encarcelados y fueron muertos en la hoguera por traducir, ¿cierto?, la Biblia a su lenguaje nativo. Vean, entonces, usted ame su Biblia. Sola fe. Y esto es algo tan fundamental, la sola fe, porque antes, acuérdense, y ¿por qué se desencadenó todo eso? Porque ya realmente Dios se empezó a revelar, porque había un total, ¿cómo le dijera? A ver, para que suene, no suene tan feo, pero hay un despelote, ¿ya?, en la Iglesia Católica, en donde ya la fe no existía. ¿Qué es lo que pasaba, cierto? Estaban las famosas bulas, la famosa indulgencia, en donde a los hombres se les decía: deposita tanta plata, compra tu indulgencia, para que tus pecados te sean perdonados, o para que, no sé, para que si mueres nosotros podamos seguir intercediendo por ti. Entonces ya la salvación ya no era por fe, era por obras, pero no, ahí estos reformadores, Martín Lutero, ¿cierto?, cuando entendió esto, cuando Dios le habló y vio que realmente todo era por fe. Romanos 3:28. A ver, Romanos 3:28. Dice, miren: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por eso es solo fe, o solo fide, ¿cierto? Solo fe, sola fide. No había otra cosa más para llegar a Cristo, solo fe. Hay otras más, ahí nos quedan, ¿cierto?, 3 solas más. Solo gracia. Y como dije, vamos a empezar por la primera, ¿cierto? Ya sola escritura, sola fe y sola gracia. Existían, ¿cierto? Existían estas, ¿ya? Y cada una tenía la intención de representar una distinción importante en comparación con las enseñanzas reivindicadas en la doctrina católica, ¿cierto? La doctrina católica hacía algo muy contrario a esto. Y si bien es cierto, como dije, esta ya estaba, y los reformadores se basaron en esto, en estas 5 solas, en estas 5 fundamentos, ¿cierto?, de la fe cristiana. Escribieron sobre, ¿cierto?, y todos sus tratados que escribieron, todas las cosas las escribieron basadas sobre estas 5 solas, ya en varios escritos de la época. Ahora, no se mencionan todas juntas, las 5, no se mencionan las 5 juntas, pero sí estaban. Las primeras que se mencionan eran solo la escritura, sola fe y solo gracia, que son las que se mencionan juntamente, ¿ya?, en un solo lugar. Y no se reunieron sistemáticamente, digamos, no se unieron todas como las estamos nombrando ahora, sino hasta el siglo XX, pero ya estaban, y todos sus escritos, sus tratados se basaban en estas 5 solas. Solo gracia. Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice así, Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia, por medio de la fe. No había que comprar nada, tú no tienes que pagar nada, tú no tienes que hacer nada, es solo por
gracia. Y cuando Lutero comprendió que era solo por gracia, no por obras humanas, no por castigos físicos, no por indulgencias, no por gulas, no por nada de eso, comprendió y sus ojos fueron abiertos. Es solo por gracia, por medio de la fe. Qué glorioso esto, ¿cierto? Solo por gracia. No hay otra cosa más grande que la gracia del Señor. Solo por gracia. Es un regalo inmerecido. No porque nosotros hubiésemos tenido, fuésemos merecedor, tuviéramos mérito. No. Es solo por gracia. Solo Cristo. Hechos 4:12. Solo Cristo. Hechos 4:12. Vamos a buscar Hechos 4:12. Hechos 4:12. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo por medio de Jesucristo, por gracia, mediante la fe en Cristo. ¿Ven cómo se van uniendo las cosas? Solo la Escritura, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Son doctrinas fundamentales que en nosotros tienen que estar y nosotros tenemos que creerlas y abrazarlas fielmente. Sí, mi hermano, tenemos que abrazarlas fielmente. Tienen que ser nuestro fundamento, nuestra base de creer. Y lo otro, solo a Dios la gloria, o como dice en latín, soli Deus gloria. Solo a Dios la gloria. No se habla muy bien latín. Soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. A nadie más. Y esto es esta es una de nuestras doctrinas fundamentales. O sea, solo a Dios la gloria. No hay otro a quien nosotros debamos adorar e inclinar nuestras rodillas. Primera de Pedro 2:9. Vamos a ver qué nos dice este gran apóstol Pedro. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis a quién, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, solamente para anunciar las virtudes de Cristo, para darle la gloria a Cristo. Y Efesios 1 del 4 al 6. Efesios 1 del 4 al 6. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, para alabanza solamente de Jesucristo. Alabanza de la gloria de su gracia, y en la gracia de Jesucristo. Solo a Dios sea la gloria. A nadie más, ni a hombres, ni a santos, ni a apóstoles, ni a profetas, ni a ángeles, ni a principados, ni a nada. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Estas 5 creencias fundamentales, mis hermanos, tienen que estar arraigadas en nuestros corazones. Firmemente tienen que estar arraigadas en nuestros corazones. En nuestros corazones tienen que estar muy arraigadas.
nada más que arraigadas. El que no cree una de estas creencias o doctrinas fundamentales, como dije, no puede ser cristiano. Si usted tiene, no sé, por algún amigo que se dice cristiano, pero no le da la gloria a Dios, no es cristiano. Si dice que hay que hacer obras, que hay que ganarse el cielo, no es cristiano. Si dice que la fe no basta, no es cristiano. Si dice que la escritura tiene errores, tiene fallas, que hay que ver otros escritos, no es cristiano. Y si no cree en Cristo, no lo acepta como Dios, como Señor, no es cristiano. Así de sencillo, no es cristiano. Así que, hermanos, usted tenga presente estas 5 creencias o doctrinas fundamentales del cristianismo. Si usted es cristiano, esto tiene que saberlo y tiene que creerlo en su corazón, aceptarlo, no por fuerza, sino tiene que estar convencido de cada una de estas cosas, que solo Cristo, solo la Escritura, solo fe, solo gracia y solo a Dios la gloria. Son doctrinas fundamentales. Usted tiene que tenerlas, creerlas, aceptarlas y cada día buscar más y más de Cristo en su vida. No sé si están todavía ahí Luquita y Javier. Ahí está Luquita y Javier. Bueno, esto no es un monólogo solo, ¿cierto? Sino que habemos 2 panelistas más ahí, que es Luquita y Javier, así que yo también quiero que ellos nos compartan, por ejemplo, Javier, ¿qué le pasó cuando estaba estudiando esto de solo fe? Porque nosotros, ¿cierto? Sabemos y decimos que tenemos que tener fe, pero saber que es una doctrina fundamental en nuestra vida y que los hombres, ¿cierto? Los grandes reformadores, Lutero, Calvino y todos los demás que vinieron, ¿cierto? Y que estuvieron ahí luchando creían esto firmemente y en cada uno de sus tratados ellos lo recalcaban. ¿Qué te pasó a ti, Javier? Bueno, yo les voy a ser sincero, yo estudié en el liceo y mientras estudiaba de la fe, podemos decir que nuestra fe igual es insignificante a la de los hombres que fueron antes de nosotros. Porque la fe en sí es la base del cristianismo. Porque si yo creo en Dios, yo tengo la fe de que Dios está. Yo tengo la fe de que Dios sí es real. ¿Me entiende? Y si una persona que no cree en Dios es porque no tiene fe. No, la fe nos conduce a creer. Y mientras estudiaba y anotaba algunas cosas, me daba cuenta de que esto también es por gracia. Como decía usted, todo esto se une como una cadena, todo se une. Porque la salvación es por fe, pero también es por gracia. Y la fe también viene del oír y del oír la palabra de Dios. Entonces, me daba cuenta de que a veces somos tan ignorantes en estos temas que nos competen estudiar, pero no lo hacemos. Así que, bueno, a tener más fe, que creo que es lo más esencial en estos tiempos, y creer en el Señor a toda costa, porque sin duda Él está ahí. Nosotros tenemos la fe, nosotros tenemos la certeza, la convicción de que Dios sí es real y de que solamente Él nos puede llevar y nos da la salvación. Amén, amén. Eso es bonito y es importante comprenderlo. Sí. O sea, comprenderlo, entenderlo y hacerlo nuestro. Saber que es solo por fe.
mediante, ¿cierto?, la gracia de Cristo. Esto es por fe. Dios, ¿cierto?, nos da este regalo así de balde. O sea, nosotros no tuvimos que pagar nada. Sí. Nosotros no tuvimos que pagar nada, porque Cristo fue el que pagó por nosotros. Lo único que tuvimos que hacer es creer. Y esto ni siquiera de nosotros, dice. No es porque yo haya tenido la fe suficiente para creer en Cristo. No. Sino es porque Dios, ¿cierto?, nos dio Sí. la capacidad de tener fe. Solo por gracia, porque por gracia nos vino y solo de fe. Y esto no es de nosotros, dice, pues es don de Dios. Entonces Dios, mediante su gracia, ya este regalo inmerecido hacia nosotros, nos hizo que creamos, que tengamos fe para poder creer. Entonces es maravilloso cuando uno lo ve de esa forma. O sea, sí, solo por fe, pero porque yo fui más cabo que el otro, fui más sensible que el otro. No, fue por gracia. Y aquí es donde es solo por gracia, ¿entiendes? Fue por gracia. Porque Dios, ¿cierto?, se complació de que nosotros tuviésemos fe, porque es un regalo de Dios, para que nosotros pudiésemos también creer. Y Luquitas, ¿qué le pasó a usted, Luquitas, cuando estaba estudiando esto? Cuando estaba viendo esto. Bueno, la verdad es que, claro, también cabe ser sincero, amén. La verdad es que, bueno, yo creo que como todo cristiano, o cuando se supone que como todo cristiano, debe saber de que la Escritura es donde nosotros podemos conocer la revelación de Dios, podemos conocer el Cristo que nos salva, el manual que Dios nos dio para conocerlo a Él y para tener salvación en Él. Pero nunca había profundizado en la Escritura en el sentido de lo que es sobre la historia con la Reforma, Martín Lutero, amén. Y claro, es bueno también estudiar esas cosas, la historia también, porque nosotros podemos saber de que hay que leer la palabra de Dios, amén. Pero muchos se confunden y piensan que es solamente, bueno, yo creo que dos tipos de personas. Unos que leen la palabra diciendo ya, la salvación también va en leer la Escritura y solamente la leen, pero no la ponen por obra. Y el otro tipo de personas es que quizás se confunde y no piensa que es una doctrina fundamental, ¿verdad? Porque, como decía nuestro hermano Javier, todo va unido, amén. Entonces, si nosotros no tuviéramos la Biblia, nosotros no podríamos tener fe, y al no tener fe, no podríamos ponerla en Cristo, y no hubiéramos recibido la gracia, y si no recibimos la gracia, no hubiéramos tenido salvación. Entonces, la Escritura es la fuente de la fe, nos lleva a tener fe. Y la fe es también una doctrina fundamental, pero también la fe actúa si la ponemos en Cristo Jesús. No la ponemos ni en María, ni en Santa Teresa de los Andes, solamente en Jesús. Y ahí es donde está la otra doctrina fundamental, que es solo Cristo. Entonces poner la fe solo en Cristo. Y al fin y al cabo, amén, darle toda la gloria a Dios por todo el conjunto, por todo lo que Él ha hecho. Amén, solo Escritura, solo gracia, solo fe. Solo Cristo salva y solo a Dios la gloria. Y bueno, la verdad es que, claro, lo de estudiar lo que es, bueno, o aprender sobre las 5 solas es fundamental, porque claro, son doctrinas fundamentales, valga la redundancia, y que ahí es donde nosotros tenemos el manual, que es importante porque, como decía anteriormente, es el manual que Dios nos dejó para conocerlo a Él, para conocer la salvación también. Porque, claro, muchas veces estuve leyendo también que Dios revela su existencia también, generalmente hablando, con la creación que nosotros tenemos alrededor. Nosotros sabemos que hay un creador, pero como quizás antiguamente muchos no
como no conocían quizás la Biblia, entonces atribuían esa creación a un Dios y le ponían el Dios del sol, el Dios de la lluvia, porque no conocían a Dios, me imagino yo. Entonces, al tener nosotros la Biblia, la palabra de Dios, entonces nosotros podemos entender las cosas, podemos comprenderlas y saber dónde está la salvación y quién es Dios, y dónde nosotros podemos tener fe y hacer las cosas. De repente tenemos dudas, tenemos que ir a la palabra. De cualquier cosa, porque yo puedo tener intimidad con Dios en oración, pero si solamente tengo oración y no tengo la palabra de Dios en mi vida, ¿cómo yo voy a saber cómo se ora? ¿Cómo voy a saber cómo Dios va a responder? ¿Cómo esperar su voluntad? Entonces, en la Biblia es el manual. La Biblia nos enseña a orar, qué es lo que debemos de hacer, y también nos alimenta de fe, y la fe solamente en Cristo. Amén, porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Como decía nuestro hermano Javier, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero en base específicamente a la Escritura, estudiando lo que es la Escritura, es importante porque debemos siempre de mantenernos ahí, no de enfocarnos en otras cosas, en revelaciones humanas, ni que alguien se inventa algo, o en un libro que quizás piensan que es parte del canon, pero no está en la Biblia. Entonces hay que saber bien, y al leer la palabra de Dios, la Escritura, entonces la misma palabra de Dios nos va iluminando y nos va dando vida, nos va penetrando y nos hace entender también por medio del Espíritu Santo que esto es lo único que necesitamos, que ya desde ya sabemos que otras cosas no van de acuerdo a la palabra de Dios, y por ende no van a lo que es la salvación, porque otros libros te pueden desviar de la salvación, pero esto es lo que te va a guiar a la salvación, la palabra de Dios. De ahí empieza todo. No hubiéramos conocido a Dios si no fuera por la palabra, no sabríamos cómo orar si no fuera por la palabra. Entonces todo es por la palabra de Dios, y claro, y Dios cada a cual se le sale a su encuentro. Amén. Como dice ahí, como pusieron ahí, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Proverbios 4:27, como pusieron ahí. Así que eso, mi hermano Mario, la Escritura es importante. Amén. Comprenderla. Amén. Exacto, son escrituras. Entonces, nosotros, cuando nos cuestionen la Biblia, ¿cierto? ¿Qué tenemos que responder nosotros y cuál tiene que ser nuestra creencia? A ver, Javierito, ¿te lo aprendiste? La Biblia es la única fuente de fe y conducta. Exacto, nuestra única fuente, nuestra única regla de fe y conducta. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra única regla de fe y conducta? Porque nosotros creemos, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y conducta, ¿por qué? Porque nosotros nos tenemos que guiar por lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice cómo comportarnos, cómo guiarnos, cómo ser como personas, como cristianos, como padres, como hijos, como hermanos, como esposos, como ciudadanos. Nos dice todo cómo tenemos que hacer. Así que nosotros tenemos que andar mediante la palabra del Señor. La única regla de fe y conducta. Algo que tenemos que aprender. ¿Qué es la Biblia para usted? La Biblia es la palabra de Dios y la única regla de fe y conducta para mi vida. No hay otra parte de ella. Amén. Sí, pero es que resulta que esta la escribieron hombres. Sí, la escribieron más de 40 autores, sí, más de 40 hombres, sí, correcto. Y a través de muchos siglos y siglos. Pero todos fueron inspirados por Dios. Amén. Hombres inspirados por Dios. Así que no importa, ¿sí? La escribió hombres inspirados por Dios. Pero que resulta que esta Biblia, como la tienen ustedes, fue producto de... ¿Cierto? Fue producto de Constantino. Constantino fue el que dijo cómo tenían que hacer, qué es lo que tenían que poner, qué libros tenían que poner. No. Constantino sí era rey, era un tirano, qué sé yo, era un que se convirtió en cristianismo por cuestiones políticas, qué sé yo, pero no, él no llevaba orden. Hubieron muchas personas por mucho tiempo que Dios les dio, ¿cierto? Y que tomaron caldo de cabeza, ¿cierto? Se quedaron por un montón de cosas. No crean que porque dijeron, a ver, de Pin María, de dos pingües, Cucaramaca, Títere fue ya, este queda, este se va.
No. Tuvieron muchos criterios. Muchos criterios. Una, primero, la forma de escribir, ¿ya? La forma de cómo se escribió, el autor, si tenía algún autor conocido o desconocido, ¿ya? Aunque generalmente ya la Biblia, muchos de los libros son de autores desconocidos, pero sí sabemos cuál fue la fuente. Digamos, no dice explícitamente que lo escribió tal persona, pero sabemos, porque está implícito, quién lo escribió. Por ejemplo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, sabemos que fue escrito por Moisés. Pero y resulta que el Deuteronomio se murió, po. Bueno, ahí Dios, ¿cierto?, le dio la gracia a otro, y algunos autores conocidos, pero Dios le dio la gracia y le reveló a otra persona lo que sucedió. Ya, porque obviamente Moisés no iba a relatar su propia muerte, pero sí Dios le dio la gracia a otra persona para que lo escribiera. Entonces, y se basaron por muchos criterios. No fue un asunto de que de Pismarí, ¿cierto?, o de que tiramos una monedita, ya la que salga, no. O tiraron para arriba todos los libros, toma, ya, estos quedaron. No fue así. No fue así. Y eso es lo que nosotros tenemos que leer, ¿cierto? Porque si empezamos nosotros a cuestionar esto, ya estamos cuestionando, ¿cierto?, una regla fundamental de nuestra fe, de nuestra creencia, que es solo la Escritura. Que no hay otra. No hay otra. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar también en cuenta, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. ¿Ya? Así que no le hagan caso y como dije, estudien. Si bien nuestra única regla, ¿cierto?, de fe y conducta es la palabra de Dios, pero sí nosotros también tenemos que leer otros libros, por ejemplo, libros sobre la Reforma, libros sobre Lutero, y sobre nuestra fe, que es lo que creemos, cómo fue hecha la Biblia, ver cuál fue el concilio de Jerusalén, de Nicea, de Trento, en fin, un montón de concilios que se enseñó en ellos. Cada uno diga, sí, pero son cosas que realmente nos van a servir también para defender, ¿cierto?, nuestra creencia, nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos? ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué la Biblia, ¿cierto?, está escrita como está? Y todo eso tenemos que saberlo. Y ustedes como jóvenes, más aún, Lucas, Javier, tienen que, y yo les insto a que estudien, ¿cierto?, cómo se formó la Biblia, que lean, ¿cierto?, cuáles fueron los padres de la iglesia, por qué se llama padres de la iglesia, y un montón de cosas más, ¿cierto?, y que ustedes se vayan instruyendo para que hagan también una buena defensa, porque ahora hay mucha gente ya que son ateos o que son agnósticos, pero que saben mucho de Biblia, saben mucho de historia. Te van a mencionar un montón de autores y uno va a quedar, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que digo? ¿Para dónde me arranco? Mira ahí, ¡pum! y dejo la raya. No, tenemos que nosotros saber, aprender de a poquito, ¿cierto? Y leyendo, va a estas cosas fundamentales, como dije. Son 5 creencias fundamentales. Solo Cristo salva, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia y solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Soli Deo Gloria. Y es muy hermoso. Solo a Dios la gloria. Y cada una de estas 5 solas quiere decir que solo eso, nada más. Por eso se llama solas. En latín y español es lo mismo. Significa solo, único. Solo Cristo salva. No hay nadie más. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo, hombre. Ni María, ¿ya? La gran María que nosotros tenemos realmente que estar agradecidos, ¿cierto?, de Dios, y tenemos que honrarla, ¿ya?, porque se merece honra.
Porque Dios dice, al que honra, honra. Así que nosotros tenemos que honrarla porque fue una gran mujer, excelente, ¿cierto? Excelente fue, excelente. Fue el instrumento que Dios usó para traer a Jesucristo al mundo. Entonces, pero ella, a pesar de toda la grandeza de ser una mujer extraordinaria y maravillosa, nos salva. Amén. No es digna de gloria. No es intercesora. Solo Cristo salva. Solo Cristo intercede. Solo a Cristo la gloria. Solo la Escritura. No hay otro libro que nos pueda salvar. No hay otro libro en cual nosotros podamos poner toda nuestra fe, toda nuestra confianza, toda nuestra conducta. Solamente uno, que es la Biblia. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Solamente a Él. Nadie más. Solamente Cristo. Solamente la Biblia. No hay otro libro, ¿cierto? Ni el conflicto de los siglos, ni el Atalaya, ni el despertar, ni otras cosas, ¿cierto? La de los mormones, no. Solo la Escritura. ¿Por qué? Porque es la única regla de fe y conducta del cristiano. Amén. Gloria a Dios. Solo fe. Solo fe. No por obras, aunque la fe sin obras es muerta. Ojo. Amén. Ojo. Pero son obras de justicia. ¿Por qué? Porque si tú dices tener fe, vas a orar conforme lo que dice la Escritura. Vas a orar conforme a lo que dice la Escritura, ¿cierto? Y cuando dicen que hay una cierta concordancia, porque uno dice que solo la fe, Pablo dice solo la fe, ¿cierto? Santiago dice que no, Judas dice que las obras también, no, están unidas, porque si tú tienes fe, la fe no te va a dejar de estar tranquilo, solo. Y él dice, o sea, si tú lo dices a un hermano, oh, qué bueno, Dios te bendiga, porque yo tengo fe, así que Dios te bendiga, vaya nomás, y sabes que necesita algo, y le dices, sí, Dios te bendiga, hermano, chao. Y tú no le das, entonces, ¿dónde está tu fe? Entonces no tienes fe. No tienes fe. Tienes que ahora esa fe demostrarla, y eso es a lo que se refiere obras, que tú demuestres tu fe, Solo la gracia, bueno, ya sabemos ya, ¿cierto? Es un regalo inmerecido, solo la gracia de Dios, solo porque a Dios le complació, solo porque Dios dijo, sí, yo quiero, como le dijo, ¿cierto?, a aquel enfermo que le dijo, Señor, si quieres, sáname. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Sí, quiero, sé sano. Esa se llama gracia. A lo mejor no lo merecía. Porque era pecador igual que todos. Pero Dios dijo, sí quiero. Sí quiero. Por gracia. Porque vio fe en la persona. Y esta fe no de él, sino que era un don de Dios. Y bueno, como ya vimos ya, solo a Dios la gloria, a nadie más. Él es el único digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Que bueno, hermanos, entonces ya hemos visto, ¿cierto?, estos 5 creencias, doctrinas fundamentales de la fe cristiana, por las cuales hace más de 500 años atrás
los hombres, ¿cierto?, pusieron en vida y en riesgo sus vidas en riesgo, en peligro, por decir la verdad y oponerse a la mentira, al engaño. Y dijeron, no, nosotros creemos en esto, porque esto es de Dios. Así que, hermano, usted siéntase orgulloso y usted crea esto. Como dije, si no cree esto, no es cristiano. Pero yo le invito a que crea para que sea cristiano de verdad. Amén. Amén. Vamos, pucha, está bonito esto, ¿no? No sé si les gustó a ustedes, chiquillos. Amén. 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 Y esto es apasionante, por eso yo le digo, sigan estudiándola, lleguen a la casa, estudien, vean cuáles son las 5 solas, las 95 tesis que clavó Lutero, por qué lo hizo, qué pasaba en ese entorno, cómo era Lutero, en fin. Háganlo. Se van a ver bien bendecidos. Y los que no saben, o los que tienen dudas, pregúntenlo. Pregúntenlo, ¿ya? Así que bueno, vamos a ver algunos saludos ya que hay por ahí. Mana Jessica dice, bendiciones mis amados hermanos. Maricel Mena dice, buenas noches pastores y hermanos, Dios les bendiga. Gracias hermana Maricel. Mana Rosa Aguilera dice que Dios lo bendiga mi hermano Mario. Muchos saludos desde San Pedro de la Paz. Bendiciones hermanas desde San Pedro de la Paz. Bendiciones a todos los hermanos y hermanas. Sí, sean todos bendecidos. Hermana Rosa Aguilera dice, amén. Aleluya, gloria a Dios, nuestra hermana Rosa, ya San Pedro de la Paz. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Hermano Claudio Fuentes. Hermana Maricel Mena nuevamente dice, Dios siga bendiciendo y honrando a los jóvenes invitados. Amén. Que ellos sigan siendo bendecidos por Dios. Hermano Patricio González dice, buenas noches. Que mi buen Dios los bendiga. Saludos y bendiciones. Saludos hermano Patricio. Hermano Sergio dice que gusto verles una vez más, amados hermanos y siervos del Dios Altísimo. Hermano Sergio dice saludos y bendiciones para mi querido hermano Lucas Cabrera. Hermano Sergio, Dios bendiga grandemente a nuestro pastor Pedro Carvajal en este día de su cumpleaños. Sí, saludo al pastor y dice le añada grandes y ricas bendiciones a su vida. Un gran saludo y que Dios siga bendiciendo la vida de nuestro pastor en su cumpleaños. Cada vez está más joven. Hermano Jorge Contreras dice, amén, Señor. Bueno, la pastora Oriana dice, muchas bendiciones para todos los hermanos y hermanas conectados a este programa Vivando el Fuego, y en especial a mis hermanos jóvenes, Javier y Lucas. Dios les bendiga. Amén. Senda del Mar, bendiciones, bendiciones. Priscila Carvajal dice, bendiciones mis amados hermanos, Dios les bendiga. Mana Jessica dice, amén. Gracias al Señor por todos los hermanos. Dami Carvajal dice, bendiciones mis hermanos. Amén. Bendiciones. Mana Antolina, bendiciones. Dios les bendiga a los pastores y hermanos. Amén. Gracias por vernos. Mana Jessica dice, qué importante es aprender todo esto. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué más por ahí? Mana Paz Andrade, ¿cuándo van a hablar los jóvenes? Sí, ya hablaron ya hablaron. Llegué tarde, quería escuchar a los jóvenes. Pucha, se lo olvidó. Pero algo hablaron ahí. Mana Valesca dice, bendiciones hermanos y hermanas. Mana Delma, saludos y cariños para mis hermanas y también un gran saludo y nuestras oraciones están por ella y por Ivania y por su guaguita que nació ya. Así que Dios haga su obra, un milagro, su voluntad. Hermano Claudio Fuente dice saludos y bendiciones a todos. Gracias hermano Claudio. Y gracias a todos, gracias porque Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, y voy a darles también la oportunidad a Luquita y a Javier para que digan sus últimas palabras y ya nos vayamos despidiendo. Hermano Javierito. Amén, amén. Muy agradecido de parte de Dios de poder estar participando en este programa que sin duda va a ser de bendición para cada persona que lo pueda escuchar y también de bendición para mi vida. Me voy lleno de gracia del Señor y que la paz de Dios sea con ustedes en esta noche, que puedan descansar bien y que Dios les bendiga.
Amén. Luquitas. Amén. Amén. Le doy gracias primeramente al Señor, a nuestro Dios, por darnos la oportunidad de estar junto a nuestro hermano Mario y nuestro hermano Javier en este programa que es para su gloria y para su honra. Amén. Le doy gracias a Dios por darnos esta oportunidad. Amén, por honrarnos, por su gracia, que no lo merecemos. Amén. Gracias también a nuestro hermano Mario por invitarnos. Amén. Sea la gloria y la honra para el Señor. Espero que haya sido de edificación. Amén. También para los que lo van a ver por diferido. Amén. Espero que quizás los que no conocían lo que eran las doctrinas fundamentales hayan podido estar más o menos claros, más o menos orientados, porque es importante saber realmente eso. Amén. Así que sigamos estudiando la palabra de Dios. Amén. Sigamos escudriñándola como la misma palabra nos manda. Amén. Y sigamos firmes en la fe. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas bendiciones. Que el fuego sea avivado en nuestros corazones. Amén. Amén, amén, amén. Así que en esa sesión les tengo una mala noticia. Hoy se cambia la hora y hay que adelantarla. Así que esa es la mala noticia. Bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que ya vamos a terminar ya para que nos podamos ir a descansar porque ya tenemos una hora menos. Pero bueno, gracias al Señor. Y el próximo sábado, yo creo que el próximo sábado sí estaremos, seguramente el próximo sábado ya estaremos con el pastor Pedro Carvajal. Vamos a hablar también de doctrina ya, pero vamos a hablar, ¿cierto?, de lo que creemos como iglesia, de cuáles son los fundamentos de fe de nuestra corporación, de nuestra iglesia, ¿ya? Amén. Así que vamos a hablar ahí, vamos a hablar de algunos temas muy importantes, unos temas muy buenos, así que no se lo pueden perder, ¿ya? Para que vean qué creemos nosotros también, qué es lo que cree nuestra corporación, qué es lo que cree nuestra iglesia, cuáles son también nuestras doctrinas fundamentales. Y obviamente estas doctrinas son intocables, por si acaso, estas doctrinas son intocables. Pero vamos a hablar, ¿cierto?, de los fundamentos de fe de la Iglesia Cristiana Pentecostal, ¿ya? Así que bueno, que Dios les bendiga mucho y ya nos vamos a estar despidiendo, así que quiero pedirle a Javier ya que nos despida, que nos despida con una oración para terminar ya el programa. Ya, Javierito, láncese. Bueno, todo con reverencia. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús, porque tú nos das esta bella oportunidad de poder estar compartiendo, mi Señor, acerca de lo que fue y de lo que es los fundamentos del cristianismo, Señor. Te damos las gracias porque tú has puesto, mi Señor, a los hombres y mujeres, Padre celestiales, necesarios para que esta obra crezca, que es tu evangelio, mi Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu sangre derramada, Señor, y por tu resurrección, Padre, porque nos da, mi Señor, la vida eterna y nos puede redimir, mi Señor, de todo pecado. Padre, yo quiero pedirte, Señor del cielo, por cada uno de mis hermanos que vieron también la transmisión en vivo, Padre celestial, que tú seas con ellos, mi Señor, en esta noche, que todos seamos guardados bajo tu protección. Mi Señor, yo te pido, Padre celestial, que tú seas dándole la gracia a nuestro hermano Mario, mi Señor, y que esta obra, este ministerio crezca para tu honra y para tu gloria. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. 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 Gloria a Dios por siempre. Y nos vemos el próximo sábado, tan gratamente invitados, y que Dios les bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Les esperamos el próximo sábado a las 22 horas. Comparte nuestra transmisión para que más personas puedan escuchar del Señor. Buenas noches y bendiciones.